Y las últimas, cuando iban desapareciendo, ya eran desencadenantes sin dolor de cabeza. Solamente al otro día un malestar en el cuerpo, pero no había dolor de cabeza. Pasaba el episodio, inclusive a veces me daba, como 2 o 3 veces me dio manejando. Y continué como si nada manejando, muy a pesar de la visión borrosa, pero con los sentidos en pleno. Porque con dolor de cabeza sí no se puede hacer esa gracia. No, no, señor, ni de chiste. Ni de chiste. Bueno, Daniel, pues nosotros ya hemos mencionado varias cosas, pero qué mejor que sea un experto el que nos diga a nosotros si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto y tal vez esos errores que podemos cometer cuando hablamos o cuando sentimos de pronto que creemos tener migraña, porque hoy en día pareciera que todo es migraña. Pues tenemos en línea al doctor Alberto Villamarín, quien muy amablemente pues nos regala unos minutitos de su tiempo para conversar acerca de este tema. Doctor Alberto, buenas tardes y bienvenido nuevamente a los micrófonos de Emisora Mariana. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues realmente, mira que uno de los temas que a veces es un dolor de cabeza precisamente, y es cuando hablamos de migraña, porque resulta que a veces nosotros podemos tener la famosa migraña y vamos a traducirlo al nombre tal vez médico con que lo hablamos también, y hablamos de la cefalea. Entonces, Sí. dentro del grupo de las cefaleas, que es dolor de cabeza, existen muchísimas causas. Una de esas puede ser causas de dolor de cabeza tensional, como puede ser, por ejemplo, tensional en cuanto a los tejidos que están sobre la zona de la cabeza, encima del cráneo, y que producen algo de contractura de estas estructuras. Y esto puede producir algún tipo de las causas de dolor de cabeza, ¿no? Tenemos otro que llamamos, y tal vez es uno de los diagnósticos más difíciles, porque aparentemente el término migraña, de pronto le decimos, eso es cualquier tipo de dolor de cabeza, pero resulta que dentro de la clasificación de las cefaleas, y para hablar de la migraña, vamos a decir que generalmente es un dolor de cabeza que puede aparecer muchas veces con síntomas como sensación de náusea, puede ser vómito, o a veces las personas pueden asociar una sensibilidad muy incrementada a la luz. Otros pueden tener síntomas como una sensibilidad muy marcada a los ruidos. Entonces, muchas personas también sienten una sensación un dolor que pulsa. A veces, generalmente puede ser a un lado o al otro lado de la cabeza. Puede ser unilateral, media cabeza o toda la sensación de estos síntomas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las causas de la migraña, puede ser una actividad cerebral anormal que puede ser de muchas causas. Sin embargo, la causa exacta de estos tipos de síntomas y al diagnóstico de migraña no se conocen. Es para decir que cuando nosotros estamos pensando en una migraña, lo principal, porque ya estamos diciendo, uy caramba, es un dolor de cabeza que asocia a otros síntomas como la náusea, vómito, una hipersensibilidad a la luz o al sonido. Eso nos hace decir que tenemos que estudiar muy bien esta causa de la migraña y hacer unos diagnósticos diferenciales para descartar otro tipo de dolores de cabeza, ¿no? Entonces, esto sí que es muy importante porque nosotros podemos tener dolores de cabeza secundarios a enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial. Voy a hablar un poquitico de ese tipo de cefalea o dolor de cabeza. Sí. Este tipo de dolor de cabeza es, por ejemplo, por cifras tensionales elevadas que producen dolor de cabeza, generalmente un poco con otros síntomas asociados, como puede ser el dolor de cabeza, sensación de enrojecimiento, a veces alteración o lucecitas que llaman los pacientes o llamamos, y también algunos zumbidos. Entonces miren este diagnóstico cómo puede parecerse. Por eso quiero hacer énfasis en que la migraña es un diagnóstico de descarte a otras patologías. Podríamos tener otros tipos de dolores de cabeza como puedan ser por efecto de una masa, de un tumor. Entonces voy a poner en un caso un poco fuerte, que puede ser una cefalea de igual presentación como las que he mencionado, la de la típica migraña, la de la hipertensión, simplemente
diferenciar como un tipo de dolor de cabeza muy leve, sin síntomas asociados, o cuando aparecen síntomas asociados como la náusea, el vómito, un dolor insoportable, trastornos del sistema nervioso, que asocia a síntomas como pérdida de la fuerza muscular, de la sensibilidad. Esto nos hace pensar en otro tipo de cefalea o dolor de cabeza que puede ser por ocupación de masa, un tumor cerebral. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es uno hacer el diagnóstico diferencial y no quedarse como con el solo diagnóstico de, bueno, es una migraña, sí, dice que de pronto puede ocasionar, es ocasionalmente por unos síntomas muy fuertes que pueden pasar, el paciente, digamos, tiene la sensibilidad a la luz, se aísla, le evitan estos sensopercepciones a esta luz o sonidos y aparentemente mejora. O sea que de todo esto, yo lo que quisiera invitar a todos los oyentes es decirles, cuando tengamos un motivo de consulta que sea una cefalea, un dolor de cabeza, lo más importante, hay que estudiarla muy bien para llegar al diagnóstico de una migraña que aparentemente no se conoce la causa, que produce una serie de reacciones que se manifiestan con ese dolor de cabeza, pero lo primero que hay que hacer en cualquier tipo de dolor de cabeza o migraña son los diagnósticos diferenciales. Voy a dar otro ejemplo. Un dolor de cabeza puede presentarse por una gripa, por una sinusitis, un dolor ya muy localizado, esa la zona, por ejemplo, cuando hay una sinusitis frontal, en la parte por encima de las cejas, en la parte central de la cabeza, a veces pensando una sinusitis frontal, una sinusitis endodal. Entonces yo creo que de todo esto, lo más importante es decir uno, pues caramba, hay que buscar todo, cuál es la causa de ese dolor de cabeza. Cuando uno habla de la migraña en la clasificación en neurología, entonces uno tiene muchas clasificaciones. Voy a mencionar un término que se va a llamar migraña con aura o sin aura. Exacto. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Primero dijimos que como migraña pertenecía al dolor de cabeza o cefalea, generalmente se trata de un trastorno episódico, que la característica principal es ese dolor de cabeza severa, que puede ser recurrente y que puede ser asociado a náuseas o estas sensibilidades a la luz o al sonido. Pero hay personas que tienen episodios de migraña y dicen, tengo unas percepciones como unas lucecitas cuando me da el dolor de cabeza, generalmente es hemicraniana, o pueden venir sensaciones de dolor de cabeza con estas características, pero solo un dolor intenso y que no asocie síntomas. Hay otros tipos de migrañas que pueden ya tener, y ya los llamamos migrañas complicadas. Por ejemplo, puede ocasionar trastornos del movimiento, lo que llamamos migrañas hemiplégicas. Entonces puede tener el paciente un déficit motor o sensitivo, o sea, el movimiento, la sensibilidad del medio cuerpo o una porción del cuerpo. Aquí lo que yo quiero decir es que ya tenemos que empezar a estudiar. Sin embargo, hay que decir varias cosas que son importantes, que si cualquier tipo de migraña, así sea, digamos, inicialmente leve o ya más compleja, depende de la presentación del cuadro. Muchas veces hay que dar unos analgésicos, buscar la causa y depende de la forma de presentación hasta tener que hacer imágenes de tomografías cerebrales, resonancias cerebrales y siempre buscar una aparente causa y si no, en ese momento para llegar a dar el diagnóstico de una migraña. Eso es como lo que yo les podría decir inicialmente, pero creo que de todo esto y sobre todo el tema de la importancia de la migraña es para todos los oyentes, uno, consultar a su médico, que no nos quedemos que es un dolor de cabeza que aparentemente fue medio cráneo o un dolor de cabeza que fue muy pulsante con trastorno de la audición o de la visión, pero que no nos quedemos únicamente con eso, sino que hay que estudiar cualquier tipo de dolor de cabeza. Claro, doctor. Le habla Daniel Londoño. Doctor, Sí, yo pasé por diferentes tipos de migraña. sí, Y señor. la primera migraña que me dio muy fuerte fue, el diagnóstico fue somatización de situaciones, Exacto. situaciones psicológicas. Luego, posterior a la somatización, elementos desencadenantes. En mí eran fundamentalmente tres: comer chocolatina, tomar vino no oscuro, sino vino blanco, y exceso de grasa.
La tercera migraña que me empezó, que apareció mucho después, fue la famosa migraña cíclica. Me empezaba, por Ajá, ejemplo, 8 días de migraña, todos los días empezaba a las 3 de la mañana y duraba 4 o 5 horas de dolor de cabeza. Luego fue desapareciendo con los años y hasta hace 2, 3 años tenía migraña solamente con aura, sin dolor de cabeza. Y me hicieron un tratamiento con amitriptilina que para limpieza y desaparecieron. Ya el episodio ya una vez al año, esporádicamente y ya no da con esa fuerza. Entonces, yo quiero colocar mi ejemplo porque con lo que venía diciendo el doctor, definitivamente el diagnóstico debe ser muy claro para mirar qué desencadena una migraña, cómo tratarla y cómo acompañarla en muchos casos, porque hay personas que la sufren durante mucho tiempo de su vida, doctor. perfecto. Y mira que el efecto es perfecto, ¿no? Digamos que en eso teníamos una causa que era pues una sobrecarga del sistema nervioso, la parte del psiquismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de el caso tuyo, digamos que tenga uno, vamos a decir, personas que trasnochan o que están angustiados. Resulta que esto hace, y voy a dar un ejemplo, como cuando a veces hablamos del famoso, del mico del hombro, ¿cierto? Sí, El Sí. mico sí. del hombro, por darle ejemplo, dice uno, uy, tengo el mico en el hombro, porque dice, y lo vi el médico y le dice, uy, usted tiene esos músculos del hombro muy cargados. Un Entonces, ¿qué orangután. sucede? Un orangután, exactamente, eso está como más fuerte todavía. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Vamos a decir que en la cabeza existen músculos. Esos músculos que se llaman mapones, como unas aponeurosis, unas cubiertas, y vamos a decir que en vez de ponernos el orangután en el hombro, vamos a decir que cuando uno está con angustia, con algo de estrés, una forma del cuerpo manifestar y decir, caramba, le dice a uno, mire, usted está angustiado, usted se está angustiando por algo muy exagerado, tiene una sobrecarga laboral, tiene unas situaciones que lo están llevando, y el organismo es a veces tan sabio en que le está diciendo, ojo, tenga cuidado, tranquilícese un poco, y le dice, mire, le estoy mostrando que yo puedo contraer todos los tejidos alrededor de la cabeza, y es la que le llamamos migraña o cefalea tensional por estrés. Entonces, ¿el tratamiento cuál tiene que ser? Buscar la causa desencadenante, como en este caso se llama amitriptilina, para el dolor y para relajar un poco más esos músculos de la cabeza. Entonces, buscar la causa, manejar localmente y además empezar a buscar cómo empezar a relajar, porque así como da el ejemplo el ejemplo orangután en el hombro, hay que empezar, y por eso muchas personas con dolores de cabeza, vamos a decir lo que están migrañas por estrés, si nosotros hacemos un masaje circular alrededor de la zona donde nos está doliendo, uno siente un alivio, ¿no? Entonces, esta es una manifestación que sucede. En el caso que sucedió, que habían con aura o sin aura, estos criterios clínicos, entonces a veces se dice que son dolores de cabeza acompañado como de unos factores que le dicen, oiga, me va a dar dolor de cabeza, o un dolor de cabeza que dice, dolor de cabeza con zumbidos en los oídos, o con lucecitas lucecitas que uno Sí, ve claro. en el momento del dolor de cabeza, y a esos síntomas que se asocian a ese dolor de cabeza o a esa migraña es lo que le llaman aura o sin aura. Entonces ahí es importante, porque otra de las características cuando suceden estos ataques de migraña es que muchas veces pueden durar de 4 a 2 días sin tratamiento, o a veces con tratamiento, y las características son, generalmente cuando hablamos de migraña, que sea medio lado, que pulse, que la intensidad del dolor puede ser moderado o muchas veces es severo, desesperante. Y a veces pueden agravamientos, por ejemplo, estoy tranquilo, tuve una situación, iba a pasar la calle, casi me atropella un vehículo, es una situación de estrés que puede ser un factor desencadenante. Entonces, pues realmente esas son como las cosas que hay que tener en cuenta, y cuando damos el diagnóstico para completarlo más hacia la migraña, pueden aparecer uno de los siguientes síntomas, como puede ser náusea y o a veces vómito, o lo que llamamos
fotofobia, o sea, hipersensibilidad a la luz, o fonofobia a los sonidos. Entonces, no sé si has escuchado, o a veces hemos visto algunos casos en que el paciente, pues claro, digamos la familia o el entorno familiar dice, ay, a Juanito le dio el dolor de cabeza, le dio la migraña, vamos a tratar de quitarle todo lo desencadenante. Entonces le sugieren al paciente que cuando tenga esa migraña, hágase en un sitio que esté un poco más oscuro, ojalá que no tengamos luces, un computador, un televisor, porque estas sensopercepciones van a incrementar el síntoma de la migraña, o si son sonidos fuertes. Entonces, parte del tratamiento es también buscar la causa, digamos que en este el estrés, pues saber cómo uno maneja ese estrés, o requiere el apoyo de un profesional, o muchas autoterapias, de psicoterapia, psicoanálisis, para tratar de buscar lo que desencadenó este dolor de cabeza. Sí. Entonces ya después de ese dolor de cabeza podemos tener medicamentos como por ejemplo el que tuviste la experiencia, esta amitriptilina, o a veces unidad con acetaminofén, o terapias o fisioterapias físicas en la zona, digamos, si es por contractura, por estrés, y tratar de, ojalá, de no automedicarse en medicamentos, ¿no? Sí. Idealmente, pues, tendríamos que usar un medicamento, un analgésico exactamente, que nos ayudara para modular este tipo de dolor de cabeza o esta migraña, ¿no? Exacto. Doctor, con esto nos queda claro entonces que primero es necesario que cuando hayan ciertos síntomas se asista al médico, ¿no? Y segundo, Es lo primero. que Sí, señora. no hay como una edad exacta para decir, bueno, a usted le puede estar dando migraña a esta edad. Exacto, no la hay. Puede aparecer de un momento a otro, ¿cierto? Pero como lo acabaste de mencionar, hay que buscar la causa, no quedarnos, porque el término de migraña muchas veces se deja a este tipo de dolor de cabeza, que es generalmente en un solo lado de la cabeza, con los síntomas que describimos, que son como en salva, ¿cierto? O sea, muy fuertes, ceden, nos quitamos los estímulos o los desencadenantes que nos den y mejora. A la diferencia de otros tipos de dolor de cabeza, que ya son constantes, permanentes, agudizan, seno, estas sí es que son episodios muy fuertes, bajan, aparecen, desaparecen y generalmente con contacto con desencadenantes. Estas son las cosas principales en la migraña, ¿no? Ok, doctor, y para finalizar, ¿hay modo de prevenirla? Sí, señora. Realmente al prevenirlo, pues en este caso que mencionaba tu compañero, uno, pues digamos si tenemos estrés, trabajar ese estrés, a todo lo que me pueda desencadenar el cuadro. Si soy una persona, por ejemplo, que tiene antecedentes familiares, que ya me han estudiado esa migraña, y si sé que, por ejemplo, el permanecer mucho tiempo en una pantalla de un televisor o de un computador, bueno, ahorita la tecnología ha cambiado mucho en todo este tipo de pantallas, pero luces directas son evitar esos desencadenantes, es básicamente eso. Inmediatamente la persona que tiene el cuadro ya de migraña, pues si sé que la luz me ocasiona, voy a empezar con mi dolor de cabeza, pues tal vez voy a un sitio un cuarto un poco más oscuro, evitar el ruido muy fuerte, evitar la luz fuerte, todo esto nos va a ayudar a prevenirla y muchas veces con estas medidas preventivas pues lograrla no llegar al episodio de la migraña. Ok, doctor, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en estos minutos y darnos un poco de luces acerca del tema. Y pues nada, Bueno. doctor, muchísimas gracias. De pronto, si nuestros oyentes quisieran conocer un poco más acerca de este tema o de otros temas que ya hemos tratado con el doctor, tal vez algún contacto o en dónde se podrían comunicar con usted o con los Sí, médicos que hacen señora. parte también de su grupo de trabajo. Sí, nosotros tenemos un número de celular que pueden pedir la cita con nosotros. Nosotros hago medicina alternativa conmigo o en la clínica que dirijo. Y si quieren, con mucho gusto, les podemos dar el teléfono, es el 311-207-8489. Y es la Fundación Clínica Corpas de Medicina Alternativa. Acá los podemos esperar y podemos también tratar todos estos temas que estamos charlando. Perfecto, doctor Alberto, pues que tenga una feliz tarde, muchísimas gracias y pues esperamos que este haya sido un espacio muy agradable también para nuestros oyentes de poder conocer de primera mano toda esta información. Feliz tarde, doctor. Lo digo para ustedes y gracias a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego, Doctor, muy el doctor amable. Alberto Villamarín, que nos ha compartido, yo, Daniel, creo que
bastante información importante y aterrizada pues para todos nuestros oyentes, ¿no? Porque no nos quedamos en esos términos médicos que a veces nos confunden, sino Claro, con muy ejemplos muy sencillo. claros. No, además no estábamos desenfocados en la primera parte, Sí, ¿no? es verdad. Perfecto. Íbamos muy bien y el doctor corroboró todo esto que nosotros estábamos comentando y esperamos eso que sirva de guía. Vivi, estoy muy contento. ¿Por qué? Yo la semana pasada te dije que nos faltaban 300 personas para Sí. completar 10.000. Sí, me acuerdo. E hicimos la invitación. Sí. ¿Sabes cuántas nos faltan para completar 10.000? ¿Cuántas? Solamente 82 personas. Muy bien, esa es la 82. actitud. Pero la meta es que el sábado en el gran concierto, este sábado ya estamos encima, a 3 días. Sí. Este sábado es el gran concierto de música religiosa en honor a San Agustín. Queremos este sábado celebrar que llegamos a 10.000 seguidores. Y que los pasamos, ¿ya? Y que Te vas a los acordar de pasamos. mí el sábado en la tarde. O sea, estamos en 9.918 seguidores. Queremos que el sábado podamos celebrar ya 10.000 o que hayamos pasado de 10.000. Entonces, ¿cómo hacen, Vivi? Rápidamente. Muy bien, pues entonces si usted ya nos está siguiendo, entonces pase la voz rapidito, busca Emisora Mariana a través de Facebook, Twitter, Instagram, busca Emisora Mariana en el caso de Facebook y ahí le da en la manita y le dan un botón también que dice seguir. Activa las notificaciones para que cuando nosotros pongamos alguna publicación nueva, valga la redundancia, o estemos en transmisión en vivo, pues usted sea el primero en enterarse y de una vez nos pueda ver, nos pueda seguir, se pueda informar y comentar, por supuesto, porque su opinión es importante para nosotros. Y que el sábado los esperamos, a muchas personas las esperamos para ese gran concierto, que vayan llegando a la 1:30 porque a las 2 en punto vamos a comenzar, ¿no? Exactamente, la reina del máster nos dice que este Ágora Salud y Bienestar ha terminado, pero mañana a las 4 de la tarde nos escuchamos nuevamente con el Ágora Deporte y Cultura. Y les recuerdo entonces que el jueves a las 8 de la noche se le finalizan las vacaciones al equipo de Con Cristo Todo y estaremos de vuelta entonces. Un abrazo para todos nuestros oyentes, feliz tarde a todo este equipo de trabajo y a ustedes. Dios les bendiga y sigan con la programación de Emisora Mariana 1400 AM.